Bien, estimados participantes, tengan todos muy buenas noches. Lamentamos, perdón, la demora un poquito en esta cuarta sesión. El día de hoy vamos a ver la vigilancia de la salud ocupacional, como ustedes han podido observar aquí en pantalla. Esos son uno de los 4 puntos que tocaremos el día de hoy. Para ello ya se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge, quien ha estado acompañando durante estas clases del diploma de formación de supervisor líder en seguridad y salud en el trabajo. Recordarles, por favor, que al finalizar estaremos enviando la asistencia para que ustedes puedan registrar su participación del día de hoy. Y de igual manera los invito a que puedan participar activamente en esta clase para poder adquirir nuevos conocimientos y así quizás puedan llevarse algunas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Bien, sin más por mi parte, para no dilatar más el tiempo, ingeniero Jorge, les doy la palabra para que pueda dar inicio. Listo, Angélica, muchas gracias. Vamos a poner la presentación. A ver, ahí me avisan. A ver, vamos a ver si se ve. Ahí está, sí se ve, perfecto. Sí, sí se Listo, logra visualizar. chicos. Listo, chicos, bienvenidos a este penúltimo módulo del diplomado. Ya mañana, pasado mañana, perdón, terminamos con este diplomado. Hoy vamos a tratar la parte de vigilancia ocupacional. Y justo hablaba de este tema con colegas a nivel de ingeniería, ¿no? Y también, obviamente, con varios amigos y profesionales que tengo dentro de lo que es la parte de la salud ocupacional, médicos ocupacionales, ¿no? Y hay algo que analizamos realmente, ¿qué se necesita en la salud ocupacional? O sea, ¿por qué es tan importante este tema de la vigilancia y qué cosa está faltando como gestión? Más que pensar en tener un médico, porque claro, la normativa en muchos casos nos requiere tener un médico ocupacional, ahora con el tema de la COVID-19 también, o la enfermera, entonces sí, es importante por un tema normativo, pero muchas compañías, si se los digo porque, bueno, lo veo en campo, muchas empresas básicamente lo que hacen es llenar el espacio que te habla o que te pide la normativa. Ya necesitamos un médico, ¿no? ¿Cuántas horas? Ah, ya, 30 horas, listo. Ya pues que venga, que de su casa, ¿no? Que haga que cumpla las 30 horas desde su casa, todo remoto, para que no nos cobre tanto. O ya, ¿qué va a hacer el médico? ¿Qué tiene que leer? Los exámenes, que y nada más ya, pues que nos ayude con ver a la gente porque se enferma de la gripe, porque le duele el estómago, ¿no? Entonces, esto se ve muchísimo en las compañías y por eso es importante hablar exactamente de qué se trata el tema de la vigilancia ocupacional, además de hablar del tema normativo. Y en primer lugar, tenemos que entender una cosa. La vigilancia ocupacional es una disciplina, ¿no? Que te permite prevenir algo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que queremos prevenir? Obviamente, en términos de SST, lo que queremos prevenir, ¿qué cosas son? Accidentes o incidentes, ¿cierto? Pero en la vigilancia de la salud ocupacional o de la salud ocupacional per se, ¿qué buscamos? Buscamos prevenir enfermedades ocupacionales, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, cualquier evento, agente que puede estar afectando la salud de las personas en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que busca la salud ocupacional. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese concepto, solo en el concepto de la salud ocupacional, ¿no? Y entendemos que es una actividad multidisciplinaria, ¿no? Entenderemos que no basta con colocar a un médico de manera remota y que solamente hable a las personas por teléfono o le lea un informe y le haga firmar un registro y eso es todo. O una enfermera que le llame a un colaborador, lo llame y le diga, mira, tu examen médico es tal día, ¿no? Si solo pensamos en eso, estamos realmente con problemas, porque definitivamente lo único que estaremos haciendo es ubicarnos y cubrir un puesto de trabajo y unas horas para que la SUNAFIL
no nos diga nada, ¿no? Pero no es el objetivo de la salud ocupacional. Bien dice la OMS y habla que es una actividad multidisciplinaria, ¿no? Una actividad multidisciplinaria porque el médico, y también es un gran error que cometen muchas empresas, dividen o colocan al médico ocupacional en otro lado. Y se los comento un poco, chicos, y sin ánimos de ofender, si es que acá habrá algún médico, no sé, me avisará. Yo soy médico, yo soy, o estoy estudiando medicina, o soy enfermero, no sé, ahí Rafael, Alex, Cristian, Harold o Wilmer me dirán. Yo he trabajado en una institución donde qué sé yo, el 80% de profesionales eran médicos, ¿ok? La sociedad o la socialité, por así decirlo, de la institución era demasiado guiada hacia el médico, que el médico prácticamente lo endiosaban de una manera tremenda. Al médico no se le puede decir que no, el médico tiene la última palabra, el médico puede hacer lo que quiere, llegar a la hora que quiere. Era como que un amén al médico, ¿ok? Entonces, el médico, bajo esa circunstancia, obviamente va a poner sus condiciones, ¿no? Y va a querer presentar y hacer su gestión como él mejor le parece, ¿no? Pero acá viene un tema interesante que eso no es un consultorio médico. Esto es una actividad multidisciplinaria donde el médico tiene que trabajar con el ingeniero de Soma o HCE, con el de producción, con gestión humana, con bienestar, tiene que trabajar de manera multidisciplinaria. No es el médico al quien tú vas a hacerle, doctor, ¿usted qué opina? Y deme la consulta. No, no, no. Señor doctor, venga para acá que va a hablar con todos y nos va a dar su parecer y vamos a encontrar por ahí establecer un punto central para lograr algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es prevenir enfermedades, ¿no? Que puedan ser un factor de riesgo para las personas en el mediano, corto y largo plazo. Si el médico ocupacional solamente se encarga de darte la mala noticia, por así decirle, decirte, señor, usted tiene tendinitis. Y listo, ¿sabe qué? Lo veo de acá a 2 meses y vaya a hacerse su control. Y nada más. Entonces, obviamente, estamos pensando que el médico es netamente un consultorio. El médico tiene que encontrar ese punto central en donde evidentemente detecte una situación médica o varias situaciones médicas donde me presente una estadística completa con indicadores bastante directos, no especializados, no, perdón, no específicos en el sentido de quién es quien tiene la enfermedad, sino específicos en saber el porcentaje, el género, el grupo etario, el proceso, si estas personas cuánto tiempo tienen en la organización, de qué género son, etcétera. Toda esa información la tiene que tener sumamente mapeada el médico para poder, en función a esa información que el médico me está dando, con el equipo multidisciplinario, aterrizar ideas que permitan, digamos, dirigir a soluciones rápidas para solucionar, ¿no? En el corto, mediano plazo o y largo plazo cualquier problema de salud. Si yo tengo un dato, el médico detecta que el 30% del personal tiene un problema musculoesquelético. De ese 30%, yo obviamente buscaría saber de qué procesos son, de este proceso, quiénes son los que tienen la enfermedad musculoesquelética, si ya está definida como tal, o sea, si ya hay una pronunciación o un pronunciamiento médico, un diagnóstico que diga eso, ¿no? O simplemente es un creo que tengo, sino hay un diagnóstico ya establecido. Con ese diagnóstico, ese médico tiene que verificar cuáles son los factores que pueden afectar a esa enfermedad musculoesquelética.
y en base a los agentes, determinar qué tipo de agentes o qué tipo de peligros son los que están, digamos, dañando o generando esta enfermedad ocupacional. Y por eso les mencionaba, en no me acuerdo qué clase, les decía la importancia, ¿no? Que ustedes tengan un curso muy, muy específico de lo que es el hiper C, ¿no? Pero bueno, entonces, en base a eso, en el hiper C también está, ¿no? Se establecen medidas, jerarquías de control, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y equipos de protección personal. 5 jerarquías de control que obviamente el médico ocupacional tiene que aportar también. A ver, ¿qué método de eliminación podemos tener bajo un tema de ergonomía? Allá, eliminamos el puesto de trabajo. No, no se puede. Listo. ¿Qué tipo podría ser algún tipo de sustitución? O sea, cambiar la actividad o el proceso, probablemente a nivel de línea de producción o algún tipo de, ¿no? de trabajo, no se pueda sustituir porque es así como está diseñado el proceso, ¿no? Pero a nivel de ingeniería, el médico podría decir, mira, acá podemos usarlo junto con el ingeniero, los ingenieros, operarios, producción, etcétera, podría decir, oye, mira, acá el problema es que aquí se genera una presión. Listo, ¿cómo? ¿Y por qué se genera la presión? Ah, porque la persona está agarrando de esta manera. Ah, perfecto. ¿Y por qué agarra de esta manera? Ah, porque tiene que coger esta herramienta para poder picar este producto. Ah, perfecto. Entonces, ¿el problema cuál es? Que agarre, que presione, que coloque o es el peso. Ah, entonces ahí entra a tallar el análisis, ¿no? Y dicen, ah, mira, si es el peso, listo, coloquemos un resorte para que, ¿no? Esté como que flotando y ya no hay peso. Ah, pero también el agarre, listo, el agarre hagámoslo suavecito, ¿no? Que no tenga que dolerle mucho al momento de apretar. Listo, pero que también el agarre, este movimiento de cierre y de apertura es muy grande, ¿no? Entonces, listo, busquemos una herramienta a nivel de ingeniería que sea un agarre mucho más pequeño. Ah, pero la herramienta también es muy chiquita porque mira, la gente tiene la mano más grande. Listo, hagamos una herramienta más grande. Entonces, por eso necesitamos tener bien claro qué tipo de factores pueden afectar la salud de las personas, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos de salud ocupacional, no hablamos únicamente de la parte física. Tenemos que cuidar definitivamente la cuestión psicológica. El médico ocupacional no es psicólogo, pero el médico ocupacional sí va a tener los datos de los resultados de la parte de la evaluación psicosocial, ¿no? Si el médico tiene la información psicosocial, el médico obviamente muy poco va a poder hacer porque el médico no es psicólogo. Los trastornos psicológicos o cualquier tema psicológico lo debería ver ¿quién? El psicólogo. Entonces, en esta parte de la salud ocupacional entra a tallar el psicólogo. ¿Ok? Entonces, el psicólogo o la psicóloga entra a tallar conjuntamente con el médico y, dado que esta es una actividad multidisciplinaria, con gestión humana, con bienestar, con los ingenieros, con los operarios, con todos. ¿Por qué? Porque es un tema psicológico. Los temas psicológicos no son como factores o agentes ocupacionales. No es que puedas agarrar un químico, ¿no? Y con eso se va la parte psicológica, ¿no? La parte psicológica tiene varios factores, digamos, relacionados con el tema de la conducta, con el tema de la forma, cómo es que se está llevando o lleva la vida a la persona o ha llevado su vida a la persona, la parte personal, familiar, o sea, hay demasiados temas, ¿no? Que van en esta parte psicológica. Un psicólogo no puede llevar todo eso, pero entonces lo que sí pueden hacer es manejar indicadores para que en base a esos indicadores puedan derivar a los colaboradores a consultas internas. Ahí sí a una consulta, que entendamos, el área de salud ocupacional no es un área asistencial, no estamos para hacer consultorio y para que pongamos el letrero se atiende de 8 a 10 y que tengamos paciente número 1, paciente, no, no es un consultorio, ¿ya? Eh,
ellos más bien tienen que derivar al especialista, porque ¿qué tiene que haber? En la parte de salud ocupacional, ¿qué es lo que hace? Lo que tiene que hacer es correlacionar los factores de salud de la persona con la afectación de la actividad en el trabajo. Si tú ves que el trabajador tiene un problema, por ejemplo, de estas personas que les gusta el fuego, ¿ya? El fuego, ¿no? Los piromaníacos que le llaman, ¿no? ¿Tú qué deberías pensar? Ah, ya, entonces esta persona no puede estar en un área, no sé, pues de mantenimiento o donde se genere llama, ¿no? Definitivamente no podría estar esta persona ahí. O una persona que tiende a robar, o esta persona no podría estar en tesorería, en caja, en contabilidad, en finanzas, ¿no? ¿A qué te lleva eso? ¿A qué te lleva eso? A definir en conjunto con el área de gestión humana lo que se llama el perfil de puesto. ¿Qué cosa te pide el Manual de Organización y Funciones, el MOF? ¿Qué funciones tiene que cumplir y decir, ah, mira, para que esta persona pueda llevar este control financiero o ser apto para este puesto, tiene que tener estas condiciones? Pero si tú como médico y como psicólogo ves que esta persona tiene este problema, tú no le podrías colocar apto, pues. O sea, este colaborador entraría como apto y no apto, ¿no? Y por eso es tan necesario tener mucho control y mucha, eh, digamos, mucha disciplina en a qué tipo de personas le estamos dando el go al momento de hacerla, ponerle apto o con apto con restricciones, ¿no? O persona con observada, ¿no? Entonces, ser muy claros que hay una evaluación correcta de eso, porque no es que al médico simplemente le parezca que no entra. Ah, no es apto, pero ¿por qué no lo dejas ingresar? Si él es una persona que sabe mucho, no, es que no se trata del conocimiento. En la parte de la salud ocupacional no se ve el conocimiento, eso lo ve gestión humana. Salud ocupacional ve su parte física, su parte emocional, si realmente va con el perfil de puesto y con lo que necesita realmente la institución para lo que vaya a hacer, ¿no? Entonces, seguimos hablando de la salud ocupacional como esta área que se encarga de promocionar, mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, ¿no? El objetivo es proteger la salud de los colaboradores por medio de ambientes seguros y saludables. El médico no es ingeniero mecánico para colocar un aire acondicionado o la ventilación, no lo es. El médico ocupacional tiene que decir, mira, tenemos tanta gente que tiene un problema respiratorio, es de tal área, probablemente por tal agente y aparentemente es por este mecanismo de mala ventilación y también tenemos monitoreos ocupacionales que lo respaldan. En base a eso se define y se tiene justamente la mejora de las condiciones, en este caso, de los ambientes de trabajo, ¿no? ¿Cómo se relaciona el tema de salud ocupacional con seguridad? Obviamente, la seguridad está buscando la prevención de los accidentes y la salud, la prevención de las enfermedades. Ambos, digamos, conceptos se definen en la matriz de I+C, ¿no? Está definido también en el reglamento, la 005, ¿no? Obviamente, y se enfoca y el enfoque, ambas, ¿cuál es? El enfoque es preventivo, ¿no? El enfoque es netamente preventivo. Entonces, si es preventivo, para poder yo prevenir, yo necesito datos. Si no tengo datos, no puedo prevenir. Entonces, ¿por qué les comento esto? Muchas empresas no generan trazabilidad. No hay trazabilidad. No tienen idea, hacen el examen ahora, en el año 2024, y no lo hicieron en el 2023, 2022, 2021, 2020. ¿Por qué? No, porque es que estábamos en pandemia y no era obligatorio. Y recién lo empezaron a exigir el año pasado. No hay información.
4 años sin información. 4 años en que esa persona, si es que tuvo COVID, ya hay un deterioro en todo el sistema respiratorio, gastrointestinal, hay una afectación o podría haber una afectación renal. Entonces, el médico ocupacional tiene que preocuparse porque si tenemos gente que ha tenido COVID, alguna parte del organismo se ha podido ver afectado. Y si se ha visto afectado y está expuesto a un agente ocupacional que pueda perjudicar más todavía esa condición médica, ¿no? O la vulnerabilidad de la persona, pues tenemos un problema dado que esa persona está dale que te dale con el agente y su salud se está deteriorando más de la cuenta. Por lo tanto, no se sugiere y nunca se ha sugerido, la ley lo puso así básicamente por un tema económico y porque las organizaciones, las empresas en el Perú y en el mundo en general, pues no tenían la liquidez para seguir pagando, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Pero tiene que haber un control. Entonces, ¿a qué me refiero? Si es que la compañía no tomó exámenes ocupacionales, pero sí, recuerden, sí tenía que haber un médico y una enfermera o técnica de enfermería de acuerdo al tipo de empresa que era, de acuerdo a lo que te pedía la resolución ministerial del MINSA en cada cambio que hubo, ¿no? Entonces el médico y en general el equipo de salud ocupacional tuvo que haber verificado y hacer un seguimiento, pero así fino, de los casos con COVID positivos, sospechosos, de todas las personas vulnerables, ¿no? A ver, tener un tamizaje así, pero completo, de todas las personas que tuvieron COVID, todas las personas que son vulnerables, no solamente por el tema de la edad, persona con diabetes, temas renales, del corazón, etcétera. Y ese seguimiento haber tenido un seguimiento, pero preciso. Si es que no estás tomando exámenes médicos, debiste haberte un tema muy preciso. Y si estás tomando exámenes médicos, pues también, porque si no, puede haber una persona por ahí que de pronto tú no te diste cuenta que tenía un problema renal o torácico porque no le hiciste examen médico, porque no le tomaste rayos X y esa persona expuesta a algún agente ocupacional cancerígeno, corrosivo, cualquier tipo de agente que puede estar dañando la parte respiratoria. Y obviamente esa persona se te podría hasta morir, ¿no? En muy corto tiempo, ¿no? ¿No? Y obviamente, ¿no? La familia podría decir, oye, mi papá estaba bien, ¿qué pasó? Fue a trabajar y se enfermó y se murió. O sea, qué tipo de sustento tendrías tú para decir, no, acá no se murió, o no, no es culpa mía, ¿no? Esa es culpa del destino, no. ¿Qué pasa si la familia presenta que su papá o su familiar, vamos a decir, siempre ha tenido un control médico y siempre ha salido bien, ¿no? Y claro, le dio COVID y ahí nomás a los días salió de alta y todo y pasó lo de la pandemia y dijo ya, la resolución decía que ya podían venir a trabajar. Retornó a trabajar, se expuso a los trabajos, se enfermó y se murió. ¿Por qué? Porque el médico no hizo una evaluación exhaustiva antes de que esas personas ingresen. Yo tuve que haber tenido bastante información sobre su estado médico, sobre cualquier enfermedad crónica, haberle hecho un muy buen examen ocupacional, ¿no? ¿No? Para poder detectar y incrementar mis estándares de evaluación. Por poner un ejemplo, ¿no? Si alguien en algún momento yo pedía, no sé, pues que para ser apto en el puesto de trabajo tenía que tener una visión 10-10, ¿no? ¿No?
o perdón, 8 días, listo, ahora pido 10 días. Pues. ¿Por qué? Porque ahí puede haber temas, no sé, de glaucoma, personas que porque tienen diabetes, por ahí tienen el ojo o la vista deteriorada por el tema de diabetes, o por algún problema de presión arterial, producto de, no sé, obesidad o algún otro producto o tema cardíaco, ¿no? Si yo detecto eso rápidamente, entonces puedo prevenir una posible una posible muerte, ¿no? De alguna persona que en la empresa pueda sufrir el deterioro de su salud o incrementar el deterioro de su salud producto de justamente su vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, que es importante también los peligros, ¿no? Los peligros para eso, ¿no? Y obviamente teniendo claro de que estamos dentro del ámbito de la salud ocupacional, ¿no? Entendemos que el peligro a nivel de salud ocupacional, ¿no? Es una situación, ¿no? O algo que puede ocasionar un daño. ¿Qué cosa puede ocasionar un daño a las personas? El movimiento repetitivo, la sobrecarga de trabajo, el sobreesfuerzo muscular, la carga mental en el trabajo, ¿no? Son peligros que pueden producir algo, ¿no? Que pueden ocasionar algo, en este caso a las personas, porque estamos hablando de salud ocupacional. Y riesgo, obviamente, que eso se genere finalmente en un daño. ¿Cuál es el daño? Tendinitis, no sé, túnel carpiano o algún otro tipo de enfermedad. Pero acá viene algo muy importante. Una enfermedad ocupacional no aparece así como que de la nada, ¿no? Bla. Tiene que haber algo muy potente, ya sea por un tema de exposición, es decir, tiempo, concentración, ¿no? O algo que definitivamente sea un porcentaje que esté eh, motivando a la aparición de una enfermedad ocupacional. No es que yo entro a un área de trabajo, salgo ya con la enfermedad ocupacional, ¿no? Eso no pasa. Y por eso es tan importante las evaluaciones médicas de ingreso. La normativa en las áreas administrativas, es decir, que no son, ¿no? Digamos, no hay mayor problema en términos de riesgo más que la parte ergonómica o psicosocial, no se exige el examen médico preocupacional. Después de 2 años recién se exige el examen ocupacional. Pero realmente, si bien la normativa lo ha puesto así, porque claro, ¿no? ¿Y qué pasa si esa persona se va a los 2 días, al mes, ¿no? Yo ya gasté mi examen preocupacional, ¿no? Hay un tema también económico de por medio. Pero también ahí depende mucho del tipo de la atracción de talento. ¿Cómo es que se está dando la atracción de talento? ¿Ya? Y cómo, y por eso digo la palabra atracción de talento. ¿Cómo mantenemos, cómo atraemos y mantenemos al talento bien definido, bien estudiado, para que no se vaya y no tenga que gastar yo un examen ocupacional para una persona que se me va a ir en una semana? Entonces, hay un filtro muy importante ahí porque la culpa no es del médico ocupacional, ¿no? Ahí la culpa no es del médico, ahí es un tema netamente organizativo, netamente de la forma como se convoca y cómo se atrae el talento. ¿Yo qué culpa tengo como médico que tú hagas un malos filtros como recursos humanos, me contrates a quien aparezca por ahí y este tiene, no sé, algún antecedente penal o simplemente no quiere trabajar y se va? Eso no es culpa mía. Yo tengo que cumplir, como salud ocupacional, yo tendría que cumplir con tomarle un examen de ingreso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esa persona tiene un problema médico que realmente y un problema médico grave, ¿no? Grave, que ya esté, como quien dice, viviendo en su organismo durante muchos, muchos años y que de pronto, pues, el puesto de trabajo en el cual está entrando, de pronto, pues, le genere esa necesidad de un sobreesfuerzo o una sobreexposición a un agente ocupacional que desate ese, esa parte médica que ya lleva años en él y que simplemente lo haga, lo desate en un tiempo, no sé, de 6 meses o menos de un año. Y claro, como todavía falta como 2 años para el examen, yo nunca lo vi, ¿no?
Pasa un año y medio, y esa persona empieza a manifestar la enfermedad, ¿no? Que ya la tenía, ¿no? Que ya la tenía. Y empieza a manifestar la enfermedad debido a la exposición a los agentes ocupacionales en demasía, y que no detectaste y que no previniste, y que quizás como organización no estás todavía a un buen nivel de EPPs o de monitoreos o de ambientes de trabajo, ¿no? Y simplemente esa persona se expuso y encima no le tomaste examen ocupacional. Entonces esta persona podría demandarte porque tú no cuidaste de su salud, ¿no? Y eso es lo mejor que te podría pasar, es que te demande, ¿no? Y que te pida dinero, ¿no? Lo peor que podría pasar es que obviamente esa persona esté enferma y que se muera, y que producto de eso también exista una penalización, ¿no? A las personas involucradas, ¿no? Vayan a la cárcel, etcétera. Entonces, hay demasiado riesgo en ese sentido. Yo no sugiero que no se tomen exámenes ocupacionales, sugiero que siempre se tomen los exámenes médicos, así la normativa no te lo pida, ¿ya? No te lo pida para algunos sectores, ¿no? Eh, Dentro del marco legal, el médico ocupacional tiene ciertas funciones, ciertas necesidades que tiene que cumplir, ¿no? Eh, pero también es importante ver un poco cuál es el panorama, ¿no? ¿Qué es un examen médico ocupacional? Eh, digamos, qué beneficios o qué es la salud ocupacional en sí, ¿no? Vamos a ver un pequeño video como para ir a... Hola, les presento mi lugar de trabajo. Además de profesores y profesoras, aquí trabajamos agentes de seguridad, personal administrativo, personal de cocina y de limpieza, que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera. Sabemos que el trabajo de cada persona aporta a la labor educativa de nuestro centro y es importante que estemos a gusto con lo que hacemos. Es decir, que el trabajo no atente contra nuestra salud. La salud ocupacional se entiende como el máximo estado de bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras en todas las ocupaciones. Todo trabajo tiene riesgos. Veamos algunos ejemplos. Las compañeras y compañeros que trabajan en la limpieza o la cocina se exponen frecuentemente a riesgos como caídas, quemaduras y al desgaste físico. Las y los funcionarios dedicados a las labores administrativas se exponen al hacinamiento, riesgo de incendio, entre otras condiciones vulnerables que afectan su labor. ¡Ay, no me puedo mover! El personal de seguridad muchas veces trabaja en condiciones insalubres. En el sector docente corremos riesgos físicos. Entonces, en esta oración, el sujeto El planeamiento, los diagnósticos, las tareas, los comités, los festivales, la semana de evaluación, las notas, las familias. ¡Ay, qué estrés! Pero los riesgos psicosociales son los que más daño nos hacen. También hay que tener en cuenta que nuestra salud después de la jubilación depende de los cuidados que tengamos hoy al trabajar. Comprometidos con la salud de las personas trabajadoras, ANDE, SEC y Citracome, en conjunto con el MEP, hemos construido una política de salud ocupacional cuyos objetivos son: 1. Promover una cultura de prevención en materia de salud ocupacional que garantice condiciones de trabajo seguras y saludables para todas las personas trabajadoras del sector educación. 2. Desarrollar e implementar procesos de organización del trabajo
que permitan lograr el equilibrio entre las capacidades y los recursos de la población trabajadora y las demandas de trabajo en el sector educación. 3. Garantizar condiciones de infraestructura seguras y saludables en los diferentes centros de trabajo del sector educación. Además, estamos trabajando en un plan de acción para la salud y seguridad en el trabajo. Para lograrlo, necesitamos del apoyo de todas las personas que trabajan en educación. Así, en el ambiente laboral es importante observar alrededor y descubrir qué podemos hacer para promover la salud, prevenir y mejorar la seguridad en el trabajo. De esta manera, podemos identificar riesgos, plantear soluciones y resolver las situaciones que están a nuestro alcance. Y reportar y comunicar aquellas necesidades cuyas soluciones requieren de otros actores y de dar un seguimiento. Como la salud es integral, no basta con los esfuerzos institucionales. Es muy importante que usted genere cambios a su alcance para su salud laboral, así como también su responsabilidad por autocuidarse, por ejemplo, teniendo una alimentación saludable, buscando un espacio para el descanso, para recrearse y para hacer ejercicio. También es importante el tiempo para reflexionar y conectarse con sus emociones, así como mejorar la relación con las personas a su alrededor. Recordemos, la salud ocupacional es un derecho y todas las personas tenemos mucho que aportar. Que estén muy bien. Muy bien, ahí hemos visto un poco el concepto, ¿no? Que muchas instituciones, ¿no? Tienen el tema de salud ocupacional. Ahora es necesario también, vamos a ir viendo lo que son los agentes, ¿no? Los agentes a los cuales las empresas están expuestas, o mejor dicho, cuál es el concepto de lo que se llama las enfermedades ocupacionales. Eso es muy importante porque a veces pasa, ¿no? En la parte ya operativa que viene una persona, ¿no? Imagínense esta situación, ¿no? Es importante ponerles en situación. Viene un señor o una señora diciéndole, ¿sabe qué? Me duele acá la muñeca, ¿no? Me duele la muñeca porque estoy escribiendo a la computadora mucho, ¿no? Y me duele, ya no puedo más, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el médico? ¿No? Decirle, ay, pobrecito, qué pena, pero vaya a su médico. ¿Qué debería hacer el médico ocupacional? ¿No? O sea, lo primero, cuando ustedes tengan en campo o una situación real alguna persona que les diga, me duele algo porque en mi puesto de trabajo tengo esta situación, lo primero que tienen que ir a hacer es agarrar el hiper C e irse con con el ingeniero del área de SST e irse al lugar, al puesto de trabajo y validar la información del hiper C con el puesto y obviamente con la información que te está dando el colaborador. Pueden pasar dos cosas. Que en el hiper C de verdad sí esté colocada, ¿no? La información, ¿no? De lo que indica el puesto de trabajo y que como medidas correctivas se haya colocado, por ejemplo, que el personal realice descansos cada 50 minutos, realice movimientos circulares en la muñeca, pausas activas cada 50 minutos en complemento con ejercicios ergonómicos, ejercicios de estiramiento, entre otros factores administrativos. Y bueno, otros factores como por ejemplo el uso de teclado, mouse, posicionamiento de la silla, ¿no? Ya, otros temas. Y que todo eso, al parecer está en el hiper, pero no se está cumpliendo en la realidad. Y tú le preguntas al señor, señor, ¿ustedes, toda el área, realiza pausas activas? No, acá no. Señor, ¿ustedes hacen ejercicios ergonómicos? No, tampoco. Entonces, ¿para qué lo colocaron en el hiper? Y por eso siempre les digo, es sumamente importante que ustedes validen que la información sea correcta, la del hiper, y que se esté manifestando lo que dice el hiper. Si el hiper dice
hacer pausas activas, listo, quiero la evidencia de las pausas activas. Por entonces, ¿para qué lo colocas? Porque obviamente ese señor que le está doliendo la muñeca, le duele por algo, ¿no? Ah, le duele porque está viejito o porque tiene problemas, no sé, pues musculares, no hace ejercicio, su vida es muy sedentaria, no hay pausas activas, hay un mal control nutricional, o sea, se dan cuenta que acá viene un análisis muy profundo de la situación, no es solamente, ay, me duele la muñequita, no, tengo que ver todo un análisis atrás. De ese análisis, que claro, lo tuve que haber hecho supuestamente en el IPER-C, y por eso es que el IPER-C es importante. Supuestamente yo hice eso, ¿no? Que el IPER-C es una herramienta preventiva. ¿Para qué? Para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es el concepto de la salud ocupacional? Prevención de enfermedades ocupacionales. Entonces se supone que yo hago el IPER para cumplir con el objetivo de la salud ocupacional, habiendo hecho un buen análisis, ¿no? Entonces, ese es el primer, es caso, un caso real, ¿no? Que no se estén tomando las medidas, ¿no? Y el otro caso es que no haya ninguna medida, ¿no? Es decir, primero tomo las medidas y lo he colocado en el hiper, ¿no? Y la otra es que no he colocado ninguna medida en el hiper relacionada a eso. Me preocupé por, no sé, pues caídas, electrocución, me preocupé por otros temas y no vi el tema de salud ocupacional. Y acá viene un problema, pues, porque eso se supone que lo tuve que haber hecho. Si no lo hice, tengo que regularizar lo antes posible esa situación, tengo que actualizar el hiper, tengo que volver a capacitar a todo el personal en el tema del hiper, tengo que hacer un control de los riesgos, tengo que tomar este caso como un factor fundamental donde pueda haber una multiplicidad de casos y donde pueda haber 1, 2, 3 y más casos relacionados y parecidos al señor, los cuales tendré que hacerle seguimiento, porque si ese señor me dice que le está doliendo y de acuerdo a la evaluación definimos que, no sé, pues definitivamente tiene varios años en la institución, por ahí no se le tomó un buen examen ocupacional, no hay ningún control del señor, entonces es muy probable que sea una enfermedad ocupacional, ¿ya? Entonces, tengamos claro eso y vayamos a ver qué cosa es una enfermedad ocupacional. Este es un nuevo video de Conduce tu Empresa. El día de hoy aprenderemos enfermedades ocupacionales, concepto, clasificación y medidas preventivas. Si te gusta este contenido, no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora empecemos. Una enfermedad ocupacional es aquella que ha sido adquirida en el puesto de trabajo por cuenta ajena al propio trabajador y del cual el empleador se debe responsabilizar. Por eso es importante que todo empresario conozca las enfermedades ocupacionales que pueden existir en su empresa. Por ello, el día de hoy aprenderemos qué son las enfermedades ocupacionales, clasificación de las enfermedades ocupacionales, medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales y enfermedades ocupacionales más recurrentes. Como decimos, con ojos cerrados. ¿Qué son las enfermedades ocupacionales? Una enfermedad ocupacional es un estado patológico contraído por desarrollar un determinado trabajo o por la exposición al medio en el cual se desarrolla el trabajo de manera continua. Puede ser causado por agentes físicos, químicos, biológicos e incluso debido a factores emocionales y psicosociales. Los agentes o factores pueden ocasionar en el trabajador un tipo de lesión orgánica o trastorno, los cuales pueden ser funcionales o relacionados a un desequilibrio mental, pudiendo ser daños temporales o daños permanentes. Por ejemplo, un trabajador de la actividad minera trabaja expuesto al polvo y diminutas partículas que pueden ingresar vía aérea a sus pulmones, causando una enfermedad denominada silicosis.
Otro ejemplo pueden ser los trabajadores de la pesca o agricultura. Ellos trabajan expuestos al sol y a niveles elevados de radiación ultravioleta. Ellos corren el riesgo de padecer cáncer a la piel. Clasificación de enfermedades ocupacionales. La enfermedad ocupacional está clasificada en 6 grupos. Grupo 1. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes químicos. Aquí tenemos partículas, polvo, gases, neblinas, vapor, humo, etc. Grupo 2. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes físicos. Aquí tenemos el ruido, vibración, temperatura, radiaciones, presiones barométricas, etc. Grupo 3. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes biológicos. Aquí tenemos los virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Grupo 4. Enfermedades ocupacionales producidas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los otros apartados. Grupo 5. Enfermedades ocupacionales de la piel causadas por agentes o sustancias no comprendidas en alguno de los otros apartados. Y finalmente el grupo 6, que son las enfermedades ocupacionales causadas por agentes cancerígenos. Es importante conocer esta clasificación porque nos ayuda a conocer cuál es el agente que origina la enfermedad ocupacional. Además, ser conscientes de qué industrias y qué tipos de trabajos son más propensos a ocasionar accidentes o enfermedades laborales. Medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales. La reducción de enfermedades ocupacionales supone beneficios evidentes para la sociedad, los trabajadores y sus familias, y también para las empresas. Es por ello que es necesario establecer medidas preventivas para evitar la existencia de estas enfermedades en el lugar de trabajo. Los pasos a seguir para implementar medidas preventivas son: identificar los peligros y riesgos. Es importante conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el centro de labores. Solo así conoceremos qué tan propensos se encuentran ante alguna enfermedad. Para esta tarea es necesario involucrar a todos los trabajadores de la empresa, ya que ellos son quienes conocen directamente los agentes a los cuales se encuentran expuestos. Por ejemplo, ruidos de máquinas, excesivo polvo, cables expuestos, etc. Otra medida es minimizar o erradicar los peligros y riesgos. Una vez identificados los peligros y riesgos, se debe tratar de minimizarlos o erradicarlos por completo. Para ello es necesario contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores con la finalidad de alertar cualquier cambio en su estado de salud. Por ejemplo, tenemos actividades como reubicar máquinas con sonidos fuertes, limpieza en horarios no laborales, cubrir los cables pelados, etc. Otra medida es capacitar sobre los peligros y riesgos. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos ocasiona accidentes y posibles enfermedades ocupacionales. Por eso, es importante brindar información oportuna, relevante y constante a todos los involucrados con la actividad empresarial. Por ejemplo, realizar campañas de concientización de enfermedades, boletín informativo sobre los peligros, entre otros. Otra actividad es entregar elementos de protección personal. Cuando se tiene que convivir con el peligro o riesgo, debido a que es imposible erradicarlo por completo, será necesario que el empleador entregue a sus colaboradores elementos de protección personal, conocidos como EPP, los cuales ayudarán a que el agente de riesgo de enfermedad en el trabajador. Por ejemplo, tapón para los oídos para sonidos fuertes, lentes para posibles daños a la vista, etc. Otra actividad es controlar las medidas aplicadas. Los empleadores deben velar por el cumplimiento de las medidas tomadas. Es común que cuando se implementen las medidas por primera vez, se genere un gran nivel de incumplimiento en la asistencia de capacitaciones, uso de EPPs, informes sobre posibles peligros o riesgos en la empresa. Por ello, se debe realizar controles permanentes de todas las medidas tomadas. Por ejemplo, exámenes mensuales de peligros y riesgos, auditoría aleatoria de uso de EPPs, etc. Enfermedades ocupacionales recurrentes.
Las enfermedades más recurrentes, según el sistema orgánico afectado, son enfermedades del aparato respiratorio. Entre ellas tenemos enfermedades dermatológicas. Entre ellas tenemos enfermedades musculoesqueléticas. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema hematopoyético. La hematopoiesis es el proceso en el cual se producen los componentes celulares de la sangre. Entre ellas tenemos desórdenes mentales. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema nervioso. Entre ellas tenemos enfermedades del ojo. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema circulatorio. Aquí tenemos y cáncer ocupacional. Aquí tenemos a modo de reflexión podemos mencionar que los trabajadores expuestos a peligros y riesgos necesariamente deben pertenecer a un programa de vigilancia continua de su salud para poder identificar tempranamente el inicio de cualquier enfermedad, con la finalidad de que éste no se desarrolle. Espero que toda esta información te haya servido mucho. Si quieres conocer más sobre este Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces qué cosa es o cuáles son las enfermedades ocupacionales. ¿Por qué es importante haber visto tantos conceptos? Porque no te pueden venir a decir, por ejemplo, que, no sé, pues, me duele la cabeza y es una enfermedad ocupacional. Me duele la barriga, es una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la terminología. Realmente buscamos que haya profesionalismo al momento de definir una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, el médico, bajo un marco legal, es quien definitivamente tiene que, como menciona acá, recolectar, ¿no?, la información, analizarla, ¿no? Y esto obviamente es información de las evaluaciones médicas realizadas, ¿no? Y que, que permita una detección, miren lo que dice ahí, detección temprana de la enfermedad, evitando su progresión o incluso complicaciones, ¿ya? Detección temprana de la enfermedad, evitando su progresión o incluso complicaciones. ¿Cómo detectas una enfermedad temprana? Pues tienes que establecer en el protocolo médico ocupacional las, digamos, las mediciones, si los queremos llamar así, ¿no? Las evaluaciones que permitan detectarlas. Si yo, como médico, en el protocolo médico ocupacional, no sé, pues no se me ocurre probar y medir los triglicéridos. No, esto no. No, tampoco midamos la glucosa. No, tampoco midamos los rayos X. No, no es necesario. Y empezamos a quitar porque te dijeron que necesitamos abaratar costos, porque te dijeron que no es tan necesario, ¿no? Realmente tenemos que ponernos a pensar en que realmente no es tan necesario.
o simplemente nos queremos ahorrar tiempo y esfuerzo de análisis, ¿no? Entonces, realmente hay base legal para ello, ¿no? En términos de la parte ocupacional, ¿no? Y que el monitoreo de la salud, ¿no? Realmente sea de manera obligatoria y dirigida por el médico ocupacional. Y es allí también donde entra mucho el tema de auditoría, ¿no? Por ejemplo, y ha pasado y lo he visto, ¿no? Médicos ocupacionales que le dan a la enfermera o a quien sea, ¿no? El sello y le dicen, ya mira, mi firma más o menos es así, para que lo ayuden a firmar y a sellar documentación que ellos deberían hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, pues es que el médico no está tanto tiempo porque cobra mucho, en cambio la técnica sí está más tiempo, ya pues que ella haga esa chambita, ¿no? Digamos, regularizar los documentos, ¿no? Con la firma y el sello del Colegio Médico del Perú. Y obviamente eso es un delito, ¿no? La normativa habla de que, bueno, hay que practicar de manera obligatoria los exámenes médicos, ¿no? Y cuando es de alto riesgo, definitivamente es el antes, durante y al término. Ahora, si bien la obligación es antes, durante y al término, no debemos olvidar de que ya no estamos en estado de emergencia y que durante el estado de emergencia sí hubo una, digamos, como una marcha blanca para las empresas para que no tomen los exámenes médicos. Sin embargo, eso ya acabó el año pasado y todas las empresas están ahora en la obligación, bueno, las empresas de alto riesgo sobre todo, ¿no? Y las que no, repito, solamente el periódico y también depende si son MIPE, ¿no? Ahí todo eso se verifica en los registros obligatorios que te pide la 050, ¿se acuerdan la clase, no sé si la clase anterior o la anterior? Hablamos sobre la 050, ¿no? Donde están los registros y la obligación también de los registros obligatorios, ¿ya? También no sé si ya el Évate les va a enviar a ustedes uno de los regalos que les había prometido, que era para aquellos que permanentemente ingresan con la cámara prendida, ¿no? Enviarles un chat, eh, ¿no? De realidad virtual para que ustedes puedan hacerle la consulta a algún documento, en este caso la descarga de la normativa, y le puedan hacer, les puedan hacer ustedes la consulta, ¿no? A ese chat y obviamente es mucho más, más sencillo que estar buscando en el documento, ¿no? Bueno, entonces, dentro de lo que es COVID-19, sí es importante recalcar y recordar que tenemos que basarnos en una descripción, tamizaje, control, como quieran llamarlo, de las personas vulnerables, ¿ya? Las personas vulnerables realmente, realmente tienen que tener un control, ¿ya? Hablamos de las personas, hablamos de las personas, digamos, de edad entre 65 a más de 65, ¿no? Y las personas con diabetes, ¿no? Personas con problemas del corazón o con alguna cirugía, ¿no? De corazón, problemas renales, ¿no? Y hay que cuidar mucho a las personas, ¿no? Que tienen ese tipo de enfermedades o con problemas de colesterol o con problemas también de respiratorios. Recordemos que el asma no se considera como un tema, salvo que sea un tema crónico, ¿no? Pero si es un asma controlado, pues no hay problema. Entonces, pero toda esta evaluación eh, la tiene que hacer el médico ocupacional, ¿no? Ahora, dentro de eso, obviamente el médico se tiene que basar en información. Y acá viene eh,
esa perspicacia, ¿no? Esa capacidad del médico de detectar situaciones, como descansos médicos, estudios médicos falsos. ¿Ya? Pasa mucho en la parte médico ocupacional no sé, que el médico le solicita al colaborador, entrégueme por favor su control médico de, no sé, diabetes, ¿no? Y los medicamentos que está tomando, ¿no? Y el colaborador tiene un tío, un amigo que le hace los documentos, ¿no? Entonces, hay que ser ahí un poquito perspicaz, detectar, hacer las llamaditas que sean necesarias para averiguar y tener claro, ¿no? Que realmente se están tomando las medidas. Las personas que son detectadas con COVID-19, pues obviamente tiene que haber un control por parte del área de salud ocupacional de estas personas, controlando, digamos, no solamente la evolución de la enfermedad, sino el conocido como el cerco epidemiológico, ¿no? Es decir, estas personas en el trabajo va en base a qué estadio del virus, ¿no? Tuvieron contacto directo con las personas, ¿no? Ahí entra mucho también la parte de ingeniería, porque ¿qué significa contacto directo, ¿no? A contacto directo significa que la persona está mirando, o sea, está tocando, está esparciendo los virus a menos de 1.5 de distancia, esa área no tiene ventilación, entonces ahí estamos al contacto directo, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer ese tamizaje y por eso es que el médico se tiene que juntar y conversar con las personas que sean necesarias, panorama completo de cómo ha sido el contagio o qué tipo de situaciones se han dado durante el contagio, ¿no? En el decreto legislativo, la 1499, ¿no? Se habla, ¿no? Justamente de la necesidad de tener pues a un médico ocupacional quien debe certificar los exámenes médicos, ¿no? Y obviamente que no es necesario hacerlo durante, bien dice ahí, el estado o la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, eso ya no hay, pues, ¿no? Los médicos ocupacionales, dice ahí, se encarga de vigilar, resguardar la salud de los miembros de la empresa, trabajan en beneficio, bueno, sí, pues de la gobernanza, ¿no? De la compañía, ¿no? Bueno, eso se está repitiendo. Dice que es imprescindible que todas las empresas cuenten con un médico ocupacional, ¿no? También va a depender de la cantidad de personas que hay dentro de una empresa, ¿no? No siempre por una cantidad de personas va a haber un médico, pero también hay una resolución, que en este caso, que es la última que ha salido, me parece, en enero, ahora la vamos a revisar, ¿no? Que habla justamente de la necesidad de un médico o no, ¿no? Dentro en ese caso de la compañía, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿en qué casos un trabajador debería pasar un examen ocupacional? Veamos. Bienvenidos a Trabajo en Acción. Hoy hablaremos sobre los exámenes médicos ocupacionales. Se trata de una evaluación médica que se realiza con la finalidad de examinar el estado de salud del trabajador. Ello permite que el empleador pueda realizar adecuadas asignaciones de labores que no afecten la salud del trabajador. Además, vigilar y prevenir riesgos y patologías ocupacionales. Por último, verificar la eficacia de las medidas de seguridad de la empresa para mejorar las condiciones de salud en el ambiente laboral. Este examen debe realizarse en un establecimiento de salud privado o público que preste servicios de salud ocupacional. En este centro, el médico determinará la metodología y técnica que utilizará en la evaluación, según el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y atendiendo al tipo de exposición del trabajador. Es responsabilidad del empleador realizar estas evaluaciones al inicio de la relación laboral y cada 2 años durante la vigencia de la misma.
Las empresas que desarrollen labores de alto riesgo tienen la obligación de realizar un examen médico adicional al término del vínculo laboral. También se amerita una evaluación médica obligatoria en los siguientes casos: cuando el trabajador cambia de ocupación o puesto de trabajo, cuando el trabajador es reincorporado luego de una incapacidad temporal prolongada, y finalmente, cuando el trabajador tiene un contrato temporal de corta duración. El empleador debe asumir íntegramente los costos del examen médico ocupacional. Los resultados deben ser comunicados al trabajador por medio del médico de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien consulta. Puedes comunicarte al 0800 16872 o visítanos a nuestra página www.trabajo.gov.p. Recuerda que siempre tendrás al Ministerio de Trabajo para defender tus derechos laborales. Hasta la próxima. Muy bien. Para ahondar un poquito más en esta resolución que fue la 022-2024 que salió el 13 de enero del presente año, ¿ya? Vayamos a lo más importante, ¿ya?, de esta resolución. A ver, ¿qué cosa en términos de esta última es importante? A ver. Tenemos los factores de riesgo, es decir, este es el tamizaje que el médico y su equipo ocupacional debería considerar para poder hablar, en este caso, de factores de riesgo. Y para ello, pues tener un mapeo completo de todo su personal, aquellos que son mayores de 60, que tienen diabetes mellitus, que son obesos o tienen un IMC mayor de 30 en este caso, que tienen un EPOC o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengan alguna enfermedad relacionada con el sistema inmunosupresor, o sea, como por ejemplo VIH, ¿no? Pacientes oncológicos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, lo que incluye hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, asma moderada o grave, obviamente no controlada, gestantes, enfermedad hepática crónica. Entonces, todo esto es básicamente los factores de riesgo que tenemos que tener bien claro. Ahora, acá viene algo necesario, ¿no? Las disposiciones específicas, ¿ya? Ojo con eso. Las disposiciones específicas. Dice, es decir, que tiene que cumplir 7 disposiciones. ¿Qué dice? ¿No? Que tiene que cumplir el aplicable por el empleador, ¿ok? Lo primero es la vacunación. ¿Qué dice de la vacunación? Dice que, obviamente se sabe que la vacunación es la medida más efectiva frente a la COVID, ¿no? Y los niveles de gestión del centro laboral y del servicio de SST deben promover y facilitar la vacunación completa. ¿Qué quiere decir esta parte? No quiere decir que la vacunación es obligatoria, ojo con eso, no dice eso. Dice que deben promover y facilitar la vacunación, es decir, que la empresa tiene que evidenciar. Imagine, yo soy auditor, voy a la empresa y pregunto, ¿cómo me evidencias, no? ¿Cómo me evidencias que estás promoviendo la vacunación? Ah, mandé un correo. No, pues. Acá dice promoción, acá no dice manda un correo. ¿Cómo estás promoviendo? Ah, tienes que promover con alguna charla, con algún, no sé, un banner, correos, mensajes, cosas que realmente sumen a un tema netamente de promoción,
Y facilitar porque, claro, ¿en qué sentido? Ahí a la empresa comunica que todo trabajador tendrá la facilidad de irse a vacunar para que complete su esquema de vacunación y deberá presentar, no sé, pues su carnet de vacunación al área de médico ocupacional, no sé. Pero de esa manera estamos cumpliendo este punto. No es mandar un correíto, por favor, ¿ya? No es mandar un correíto, ¿ya? Ojo con eso. ¿Qué más nos pide esta resolución? Nos dice que la empresa debe asegurar la ventilación de los centros de trabajo. Asegurar la ventilación de los centros de trabajo, ¿qué cosa es? Significa que tú tienes que evaluar las características físicas de cada ambiente del centro de trabajo. Cada ambiente. Acá no dice que hagas un muestreo de los ambientes, dice que tienes que hacer una evaluación de cada ambiente, considerando la entrada y la salida de aire, flujos, etcétera, fuentes y ventilación natural, entre otros, a través de la medición de CO2. Ahora, ¿qué cosa dice? O sea, esto tú vas a evaluar en cada ambiente a través de la medición de CO2 que dice el anexo 6. Veamos el anexo 6. A ver. ¿Qué dice el anexo 6? Ahí está, anexo 6. Acá hay una guía para el uso de medición de dióxido de carbono, ¿no? Te dice cómo es, bueno, qué significa el tema de dióxido, cuántas revoluciones por minuto tiene que tener, y te dice, ¿no? Que cómo tienes que medir, ¿no? Hay una tablita, acá está la tablita, te dice, por ejemplo, en una aula, un ambiente, cuándo tiene que ser la medición, etcétera, ¿no? Ahora, acá te dice cómo ubicar el medidor de dióxido de carbono, etcétera. Ahora, ¿qué cosa yo recomiendo? Porque ¿cuál es la realidad? Obviamente las empresas no se van a comprar, pues la mayoría no se va a comprar su equipo de medición. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que contratar a una empresa especialista, una empresa de monitoreo ocupacional, para que realice la medición de dióxido de carbono, de acuerdo a lo que indica el anexo 6 de esta resolución, y con ello, pues, tener resultados y mantener resultados constantemente. Ahora, obviamente la idea es medir en un momento donde no hay gente, en un momento donde hay mucha gente, ¿no? Para poder tener justamente ese contraste, esa información, cada cuánto tiempo cada cuánto tiempo se tiene que hacer, veamos si dice, ¿no? La normativa. Obviamente, mira, acá hay una indicación, ¿no? Es una medida complementaria de prevención y adicional a otras medidas, ¿no? No habla, ¿no? No habla básicamente un tiempo específico, pero sí te dice que se debe realizar la medición una vez por semana durante 2 semanas consecutivas en cada turno de trabajo, ¿no? Ahora, no te dice, como decía hace un momento, no te dice luego cuándo lo tienes que hacer, o sea, te dice solamente que puedes realizar todas las mediciones adicionales que tú consideres necesarias. O sea, pero no, o sea, tú mides una sola vez durante 2 semanas y ahí se acabó, de acuerdo a esta ley. No hay mayor indicación, de acuerdo, perdón, a esta resolución, ¿ya? Muy bien, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice estos 7 puntos, ¿no? O 7 consideraciones, además de la ventilación. Nos dice que hay que tener una evaluación del nivel de riesgo de la aptitud del trabajador, que justamente es en función al tipo de vulnerabilidad que se tiene, que hemos visto hace un momento. Te habla sobre los puntos de lavado y desinfección, bueno, que se tiene que asegurar y mantener puntos de lavado, o sea, los baños, ¿no? Con también el tema de gel, pero acá hay una palabrita importante, ¿no? Te dice o. Dice, el empleador, ubicación, bla, 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 o puntos de alcohol. O sea, si es que en tu zona, en tu área, no necesariamente tienes baños en cada lugar, cada cierta distancia, listo, pero coloca puntos, en este caso de desinfección, ¿no? Y dice que debe indicarse carteles de ejecución adecuada del método de lavado o uso. O sea, en cada bañito
o en cada punto de alcohol deberíamos tener un letrerito con indicación. Este punto de sensibilización de la prevención, ojo con estos chicos. Miren lo que les voy a decir porque quien les habla, repito, es auditor del ministerio y les voy a dar las fijas, como quien dice, ¿ya? A ver. Cuando dice sensibilización de la prevención, no dice en ninguna parte que es una charlita donde tú hables de la prevención de la COVID. Ya, en ninguna parte dice, ya, hagamos una charla y ya, pues que llenen un registro, ¿no? No, no dice eso. Dice, el empleador asegura las siguientes, dice en plural, ¿ya? Ojo que un abogado va a disgregar estas palabritas, palabrita por palabrita, para poder realizar lo que se llama la interpretación de la norma, ¿ya? Dice, asegura las siguientes actividades, ya en plural. Dice que tienes que realizar capacitaciones, ya. No dice que des una charla, dice que tienes que realizar capacitaciones en plural sobre COVID y las medidas de disminución del riesgo, ya. Y dice que luego de las capacitaciones en plural tienes que sensibilizar en la importancia de reportar temprana la presencia de sintomatología y el autorreporte, ¿ya? Dices que también que tienes que informar de los beneficios de la vacunación y la disminución de la probabilidad de enfermarse, y dichas actividades deben darse en la totalidad de los trabajadores, en la totalidad. No dice, ya bueno, es que fueron solamente 20 personas, de las 500 personas, fueron 15 personas a mi charla, nada más. Bueno, qué pena, porque acá la normativa dice bien claro, dos palabras, la palabra deben es una obligación legal, ¿no? Darse a la totalidad, lo dice bien claro, no dice un poquito, ¿no? En adición al marco del cumplimiento de la capacitación, ya. ¿Qué dice? Que se añade a las capacitaciones mínimas. ¿Qué te dice la normativa? Dice que mínimo tienes que hacer 4 capacitaciones, ¿no? Listo, estas capacitaciones de COVID, este tema de sensibilización y este tema de vacunación serán adicionales a esa formación mínima que te pide la ley. Ojo con eso, chicos, ¿ya? Porque se está pidiendo a la totalidad de los colaboradores. Medidas de prevención aplicables colectivas, bueno, el tema básicamente de las reuniones de trabajo, preferencia virtuales, ¿no? Se recomienda que, bueno, todos estén protegidos con mascarilla, debe ser el caso, y establecer controles administrativos, usar EPPs, ¿no? Medición de protección personal, medidas, en este caso son los EPPs, ¿no? En coordinación y según lo determine el profesional de la salud, ¿no? ¿Quién es el profesional de la salud? Bueno, vayamos al anexo 1. ¿Qué dice el anexo 1? Bueno, dice que el médico ocupacional solo es aplicable a las empresas de 100 a más colaboradores. Es decir, de 101 a más colaboradores, ahí recién aplica un médico ocupacional. Para aquellas empresas entre 51 y 100 trabajadores, no aplica médico, aplica licenciada. Y para aquellos de 50 a menos, aplica otro profesional de la salud. Ojo que dice entre 5 a 20 trabajadores, o sea, puede ser una empresa chiquita también. Y obviamente aplica en este caso, una técnica de enfermería, ¿no? Entonces, para este caso, el tipo de caso 6, ¿no? Dice, el empleador cuenta de preferencia con un médico especialista o egresado, ¿no? Bla, 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 o en su defecto debe tener grado de ser egresado de maestría de salud ocupacional. O sea, acá sí o sí te pide que tenga alguna especialización, ¿no? Además, dice, o sea, en adición, debe contar con un profesional licenciado. O sea, esta empresa no solamente es médico, sino también es licenciada, así como la tipo 5, ¿no? Ambos, tipo 5 y tipo 6, ambos. En el caso de la tipo 6, el servicio de cada uno, o sea, de la licenciada y del médico, debe tener una duración de 36 horas semanales. En el caso 5, de 18
horas semanales. En el caso 4.3 debe prácticamente las horas están en función a lo que también aplique o lo que indique el centro de trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí ya sabemos, tenemos bien claro cómo funciona la normativa, en este caso, de salud ocupacional, en este momento, la última normativa de COVID o relacionada a la COVID-19, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las funciones del médico ocupacional? ¿Cuáles son las funciones? Dar seguimiento a los casos de enfermedades relacionadas al trabajo, programar capacitaciones sobre salud ocupacional, o sea, el médico establece un programa de vigilancia donde establece él un programa de capacitaciones, o sea, adicional a las capacitaciones que te pide la 29783 que lo da el área de seguridad, tiene que haber un programa de capacitaciones por parte del médico ocupacional, debe haber un monitoreo de las observaciones identificadas, ¿no?, en los trabajadores, debe haber un asesoramiento en temas de salud a las diferentes áreas de empresa. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un espacio en el cual el médico establezca este asesoramiento. No es que, si quieres me vienes y te asesoro. No, tiene que decir él o ella al personal, mira, acá voy a estar, ¿no? Obviamente el tema de la confidencialidad es básica y toda información es personalizada, ¿no? Se debe tomar en cuenta cualquier adaptación en el puesto de trabajo, en este caso, sobre todo lo relacionado a la mujer que está embarazada. Recordemos que no hay una obligación expresa, ¿no?, legal, que la persona, en este caso la mujer embarazada, tenga que comunicar el embarazo, ¿no? Pero sí tiene que haber formas de protección, es decir, allí el médico tiene que establecer las medidas de cómo dirigirse en este caso a las mujeres en edad fértil, para prevenir cualquier inconveniente a nivel de salud ocupacional, en este caso a la mujer o al feto, ¿no? Y siempre, una vez que se tenga conocimiento del estado de gestación, tiene que haber un seguimiento constante, ¿no? En este caso, con la parte ginecológica, si es que por ahí la persona está con alguna, digamos, un embarazo de riesgo, ¿no? Porque obviamente los agentes ocupacionales, como la parte ergonómica, el estar parado o algún agente ocupacional, podrían afectar a la mujer y al niño, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo manejamos este tema. Debe coordinar, obviamente, de manera multidisciplinaria los servicios, digamos, que dan soporte, ¿no?, al médico ocupacional para la toma de decisiones. Obviamente va desde la parte toxicológica, laboratorio, radiológica, espirometría, audiometría, ¿no? Todo eso se va dirigiendo para que el médico tenga la información de soporte, ¿no? Y también que el médico sepa dónde se están tomando los exámenes. O sea, el médico debería, en conjunto con el área de ingeniería, ¿no? Repito, esto es un tema multidisciplinario, debería verificar cómo están las condiciones de la clínica ocupacional, infraestructura, si cumple realmente con absolutamente todo, para tomar, pues, medidas necesarias al momento de cumplir, ¿no? Con lo que se conoce como una clínica ocupacional, ¿no? De lo contrario, pues no estaríamos cumpliendo con, o tendríamos, o podríamos tener en este caso datos falsos, ¿no? Datos falsos y que lleven en este caso a que el médico ocupacional tome malas decisiones y tenga malos datos. Veamos este video. ¿Sabes qué son los exámenes médicos ocupacionales? ¿Entiendes su importancia? ¿Por qué deben de hacerse? ¿Cuál es su objetivo? Todos estos los vamos a analizar de forma detallada. Comencemos. Son exámenes médicos realizados dentro de una institución, desde el ingreso del trabajador hasta el momento de su cese. Tienen carácter periódico.
Su objetivo es prevenir y diagnosticar de manera precoz las posibles enfermedades mediante una serie de exámenes. Un examen médico es un documento confidencial que debe de permanecer bajo custodia del personal médico. Su utilidad es múltiple para programas de salud e información de la persona. La Resolución Ministerial 312-2011 del Ministerio de Salud regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, el manejo y contenido de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Te has parado a pensar qué sucede si todos los colaboradores no cuentan con el examen médico ocupacional? La empresa se expone a sanciones administrativas, civiles y penales por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. No contar con un examen médico vigente de sus colaboradores puede significar el pago de hasta 100 unidades impositivas tributarias. ¿Y cuáles son las consecuencias para el colaborador si no se somete a los exámenes médicos? Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley número 29783, es obligación del colaborador pasar su evaluación médica ocupacional cuando esté citado. En caso de incumplimiento, el colaborador se expone a una llamada de atención, a un memorándum y hasta el despido por causa justa. Pero, ¿cuál es el campo de aplicación de la ley? Empresas públicas y privadas, contratistas y subcontratistas, aseguradoras de riesgo laborales, Fuerzas Armadas y policiales. ¿Cuáles son las clases de evaluaciones médicas ocupacionales? Son 4. La evaluación médica de ingreso, las evaluaciones periódicas, la de retiro o de egreso y las evaluaciones médicas especiales. A continuación, analizaremos cada una de ellas. La evaluación médica preocupacional o de ingreso se realiza para determinar las condiciones físicas, mentales y sociales del colaborador. El médico debe de respetar la reserva de los diagnósticos y emitirá recomendaciones para mejorar su salud. La evaluación médica periódica se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificarlos de forma precoz. Se realiza cada 2 años, de manera obligatoria según la Ley 30-222. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. La evaluación médica especial se hace en 2 supuestos. Uno es por cambio de ocupación. En este caso, es obligatorio cada vez que ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones o exposición a nuevos factores de riesgo. El otro supuesto es por reincorporación laboral y también es obligatorio cada vez que el colaborador tenga descanso médico mayor a 30 días, con el objetivo de evaluar sus condiciones de salud. ¿Sabes cuáles son las evaluaciones clínicas que se toman durante el examen médico? Laboratorio, audiometría, oftalmología, espirometría, funciones vitales, psicología, rayos X, consultorio médico. El objetivo es prevenir y diagnosticar de manera precoz las posibles enfermedades. Recuerda que las evaluaciones clínicas son de acuerdo al protocolo establecido según los factores de riesgo identificados en tu puesto de trabajo. La espirometría es un examen que se realiza para medir la función y capacidad de los pulmones. Esta sencilla prueba, que consiste en soplar a través de una boquilla que está conectada a un dispositivo electrónico y a un software con unos estándares predeterminados, le permite al especialista determinar la presencia de algún
La radiografía es un examen que se utiliza para examinar los pulmones y las patologías que pueden alterar su funcionamiento. Debe evitarse en mujeres embarazadas. La audiometría tiene por objetivo cifrar alteraciones de la audición en relación a estímulos acústicos. Para realizar e interpretar la audiometría es necesario conocer las vibraciones acústicas y la fisiología de la audición. Se recomienda estar en condiciones adecuadas, descansado, carente de síntomas de resfriado, no usar aretes, etc. Recuerda, para pasar un examen médico debes estar citado previamente. Si aún no le ha llegado el correo de invitación, pero desea realizarlo, por favor comuníquese con el médico ocupacional. Quienes pasaron la evaluación médica en el año 2017 no les corresponde hasta el 2019, a menos que sean contactados por el médico ocupacional. Recuerda solicitar al término de tu evaluación médica tu hoja de resumen de resultados. Verifique la clave y contraseña que te envía la clínica para poder revisar tus exámenes en línea. Así también tendrás acceso al historial de tus evaluaciones. Hemos llegado al final. Recuerda poner en práctica todo lo aprendido. ¡Hasta pronto! Muy bien, chicos, ahí hemos visto más a detalle el tema de los hemos y algo que vale la pena repetir es el tema de las mujeres embarazadas. Un buen filtro, sobre todo en el examen ocupacional, y para detectar, ¿no? Porque pasa, ¿no? Viene una señorita que postula, ¿no? Postula, sabe que está embarazada, no dice que está embarazada, entra el contrato, ya tiene un mes, 2 meses, ¡plup! Ya se le ve la pancita, está embarazada, como no es obligatorio avisar, y descanso médico, y finalmente la chica, ¿no? Muchos colaboradores, digamos, aprovechan esa condición para irse a su casa y seguir recibiendo su sueldo sabiendo que están embarazadas, ¿no? Eh, entonces sí, sería bueno siempre, ¿no? Que se recalque, sobre todo a las mujeres, que van a pasar una evaluación de rayos X y que si es que está embarazada podría afectar al bebé. Obviamente, una mujer responsable, si es que le están diciendo que va a pasar rayos X y que eso puede afectar al bebé, obviamente yo no me tomo el examen médico, ¿no? O no me tomo los rayos X porque digo, no, estoy embarazada. Ahí es donde informa que está embarazada, ¿no? Lo cual no debería ser un factor determinante para para la contratación de la persona, porque si se diera el caso, ahí sí estaríamos hablando de una discriminación. ¿Por qué? Porque para que pase examen médico ocupacional, esa persona ya tuvo que pasar los filtros humanos. Entonces, el embarazo no podría ser un factor determinante para su aptitud, salvo que dentro del área, y por eso es importante el I-Per-C, dentro del área de trabajo, se evidencie que los agentes ocupacionales definitivamente son tales que hay un riesgo muy alto y que obviamente esta persona podría estar expuesta a un riesgo muy alto, él o su bebé, y habría un riesgo por lo cual no debería trabajar en ese puesto de trabajo. Ahí sí podría hablarse de una no contratación debido a ese tema. Pero si me estás hablando de, no sé, un tema administrativo, no debería ser causal de una no contratación, porque repito, ya se supone que pasó todos los filtros anteriores, ¿no? Bueno, una empresa que realiza trabajos de alto riesgo, definitivamente tiene que tomar exámenes médicos cada año, ¿no? Hay empresas inclusive que lo toman en menos tiempo, ¿no? Pero bueno, ya cada quien con un presupuesto más alto, ¿no? Lo va tomando, ¿no?
todo examen médico es asumido por la compañía. Sin embargo, cualquier levantamiento de la observación, por ejemplo, señor, usted tiene problemas de vista, tiene que tener lentes, ya pues los lentes no se los va a poner la compañía, eso se lo tiene que comprar el mismo colaborador, ¿ya? Si es que quiere iniciar a trabajar en la empresa, ¿no? La SUNAFIL, que sabemos que es la entidad encargada de verificar, obviamente verificará, ¿no?, la toma de los exámenes médicos. Normalmente siempre es un médico o alguien especialista en el campo de la salud ocupacional quien realiza este tipo de verificación en la parte de salud ocupacional. Obviamente el no tener exámenes médicos, el no tener entrega de los exámenes, de los informes, el no tener registros de los exámenes médicos, el ni siquiera informarle a la gente que va a tomar, que va a pasar examen médico y por qué se le va a tomar, se le va a sacar sangre o se le va a sacar rayos X o por qué es que se hace cada cosa, es una falta. Tenemos que informarle a la gente, ¿no? Señores, van a pasar exámenes médicos, de esto se trata, eso se va a evaluar por tal motivo, de acuerdo al IPER, tomar estas precauciones, ¿no? Ir en ayunas, ir temprano, o sea, toda la parte logística para que realmente esto se dé de una manera ordenada, ¿no? Se tiene que dar, pues, ¿no? Así que ojo con eso porque es la parte más complicada realmente de hacer, ¿no? A ver, perdón. Ya. Listo. Ya. ¿Qué tipo de exámenes? Bueno, ya lo vimos en el video, ¿no? El tema de los exámenes preocupacionales, ¿no? Ocupacionales, etcétera. Se va a ir dando en función al tiempo, a la permanencia, en este caso, de los colaboradores en la compañía, ¿no? Pero también en función a los cambios. Cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de cambios en el puesto de trabajo, ¿ya? No es que de pronto hoy soy del área de contabilidad y ahora voy a pasar a ser analista de contabilidad, ¿no? Y le tenga que hacer un examen médico. Si es que el médico verifica que exactamente es el mismo tipo de exposición, pues no debería haber mayor inconveniente, ¿no? Para una reincorporación luego de una incapacidad temporal prolongada, eso sí, por los contratos temporales de corta duración, en este caso, ¿no? Las evaluaciones médicas, básicamente estamos garantizando, ¿no? Que se den, que se verifiquen las condiciones, ¿no? Y que obviamente no ejerza ningún problema para la empresa también y para las estrategias de trabajo y de producción de cada empresa, ¿no? La enfermedad laboral ya vimos en uno de los videos que es básicamente pues una enfermedad contraída como resultado de una exposición a factores, o sea, exposición a los factores por un tiempo determinado, no es que de pronto pluca aparece la enfermedad, ojo con eso. Hay agentes químicos, físicos, biológicos, dermatológicos, sustancias químicas, carcinogénicas, que pueden influir en generar algún tipo de enfermedad ocupacional y que finalmente, si es que se determina la enfermedad ocupacional, esta tiene que ser informada al Ministerio de Trabajo, no se olviden, y al médico ocupacional informa de esto, ¿ya? Los problemas musculoesqueléticos, el tema de la ergonomía, ¿no? O sea, la prevención, ¿no? De trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Realmente es toda una ciencia, ¿no? No es únicamente, no es únicamente hacer ejercicios ergonómicos, ¿no? No se trata de ejercicios ergonómicos. Hay una pauta para lo cual tiene que haber, obviamente, una evaluación médica correcta, ¿ya? Y hay varias etapas para ello también. Veamos este video.
que algo está llegando. En 2024, tu vida. Muy bien, chicos, muy importante, ¿no? Que ese tema de la ergonomía lo tomemos bastante serio, ¿no? Porque no es hacer pausas activas, porque ese tema de la espalda, de las malas posiciones, del sedentarismo, que muy común, caramba, muy común ver todo esto, ¿no? Y la carga mental que también hay de ello, ¿no? Producto de la postura, la repetición y el sobreesfuerzo, la falta de descanso, hay un deterioro realmente, pues, de la salud, ¿no? Entonces, eh, sí buscaríamos siempre, ¿no? Que, digamos, se aplique alguna técnica o técnicas de calistenia y o refuerzo del sistema muscular. ¿Para qué? O lo que se conoce como que el calentamiento, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, sobre todo en situaciones de carga, movimiento, etcétera, no existe este problema, pues, de dolencia en el personal, ¿no? Posterior o durante el trabajo. Entonces, y debemos sumar el tema del estrés laboral. Definitivamente el estrés va a ser mal llevado si es que tenemos espacios sin motivación, ausencia de liderazgo, desorganización, desorden, malos olores, mala ventilación, infraestructura en mal estado, carga laboral. eh, Realmente todo eso conlleva una acumulación de estrés y de falta de decisiones concretas que pueden llevar a generar lo que se conoce como el síndrome del burnout, que es un síndrome, digamos, bastante fuerte, ¿no? Sobre todo ahora que o en los tiempos, sobre todo de pandemia, ¿no? Se empezó a dar ese tema del síndrome del estrés, del encierro, ¿no? Que definitivamente, bueno, aplicó tremendamente la capacidad de las interrelaciones o en el tema interpersonal. Entonces, cuidemos mucho que dentro de los centros de trabajo no se dé este tipo de situaciones y que obviamente se pueden evitar, ¿no? Se puede evitar el síndrome de burnout, sí, pero requiere de mucho liderazgo, ¿no? De muchos aspectos relacionados en este caso a las personas. Veamos este pequeño y último video. El burnout es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos. Al tener estos síntomas, las empresas ven afectado el rendimiento y los resultados de su empresa por la falta de motivación de sus colaboradores. Algunas de las razones por las que este síndrome es causado es por una alta carga laboral, mucha presión por resultados e incluso estrés por situaciones personales. Si presentas alguno de estos síntomas, puedes estar cerca de quemarte o ya estar quemado. Pérdida de motivación. Sientes que ya no te gusta lo que haces, te pones en piloto automático y dar el 100% para ti ya no es lo importante. Incluso empiezas a odiar los requerimientos de tu jefe. Desgaste emocional. Empiezas a sentir que tu trabajo no aporta nada positivo a tu vida y aparece la ansiedad y el estrés. Y sientes que lo que haces no trae nada positivo, trayendo incluso sentimientos de tristeza. Conductas agresivas. Sueles tener sentimientos de irritabilidad, tomas toda la defensiva e incluso puedes tener reacciones agresivas con tu jefe o miembros de tu equipo. Algunas de las consecuencias que se pueden presentar con el síndrome del burnout es el aumento de las incapacidades. Esto sucede cuando ya la forma en que trabajas no es la misma y no eres capaz de ser igual de productivo que antes. Otra consecuencia puede ser que puedes dejar de ser clave para algunos proyectos de tu compañía e incluso puedes empezar a reaccionar a la defensiva para cualquier proyecto o tarea que tienes que desarrollar. También puedes tener síntomas a nivel de tu salud.
Uno de los principales síntomas es el dolor de cabeza, palpitaciones e incluso a veces puedes sentir mucha presión en tu pecho. Si sientes alguno de estos síntomas, es bueno que te analices, ya que podría ser uno de los que tienen el síndrome de burnout. En la próxima clase te contaré acerca de buenas prácticas que puedes poner en acción para salir o evitar caer en el burnout. Muy bien, entonces este tema, ¿no?, es algo que no debería pasar en las organizaciones. Realmente el síndrome de burnout es algo que está llevando consigo la reducción de la productividad en una compañía, ¿no? Si queremos realmente ser productivos, ¿ya?, debemos cuidar esta parte de burnout, porque aquí se vienen pues descansos médicos, por dolores de cabeza, por cualquier cosa, ¿no? Bueno, finalmente recordar que el tema de salud ocupacional también es fiscalizable. Existe una tabla que usamos los auditores y que usa también la SUNAFIL para poder medir, en este caso, los posibles niveles de multa, ¿no?, que se tomaría a las empresas que tienen faltas graves, muy graves. Eso está tipificado también. Y bueno, se sugiere siempre una revisada de estas multas durante la revisión, digamos, durante la revisión, en este caso de la matriz de requisitos legales, ¿no? Recordemos que todas las empresas deben tener una revisión, una actualización de la matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo, donde ustedes evalúen punto por punto la normativa que aplica. No solamente es la 29783 o la 005 o la 00, o la 006 o la 30222 o la 1499 o la resolución que hemos visto de COVID, sino que también todo lo que equivale a la parte de protocolos ocupacionales, el tema de EMOS, etcétera. Todo eso entra en esa evaluación y se tiene que verificar por obviamente, un abogado que hace esta verificación para que, obviamente, como quien dice, zapatero a sus zapatos, ¿no? Y cada quien tenga la información correcta y no tengamos ningún problema. Con ello, podemos saber a través de una revisión de requisitos legales, porque en una auditoría, obviamente, o en este caso una fiscalización, por ejemplo, yo podría decir, cuenta con EMOS del año 2021, y yo no te podría poner una multa o una falta porque justamente ahí pues estaba, era como había dicho, una marcha blanca, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo te digo del año 2017? Del año 2017 sí tuviste que haber tenido, ¿no?, exámenes médicos. No los tuviste. ¿Qué pasó? O sea, ahí definitivamente habría una sanción y eso lo tiene que saber la empresa. Si la empresa no se da cuenta de que tiene que tener los exámenes médicos al día, entonces, ¿cómo? O sea, porque esa es la primera partida, ¿no? Si es que no hiciste examen médico, entonces no estás haciendo vigilancia ocupacional. Entonces, ¿en base a qué estás haciendo tus programas ocupacionales? ¿En base a qué estás haciendo vigilancia, capacitaciones? ¿En base a qué estás haciendo mejoras si no tienes información médico ocupacional? Es como si tú me digas, sí, tenemos un programa médico, pero si no tienes exámenes, entonces, ¿cómo? O sea, estás haciendo todo en saco roto, ¿no? Bien claro, es importante eso, chicos, y obviamente dejar claro al personal y a los colaboradores que el servicio de salud ocupacional no es un consultorio médico. Así que nada, chicos, agradecerles su colaboración aquí en este espacio. Espero tenerlos pronto digamos, en la última sesión, que ya es este jueves. Y nada, ahí Angélica seguramente les va a dar mucho más detalles del chat
y de todas las cosas que por ahí vamos a ir obsequiando durante el curso. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el día jueves. Gracias, Angélica. Perfecto, ingeniero Jorge. De igual manera agradecerle por la clase del día de hoy, así como también nuestras clases anteriores. Y en efecto, ya nos estamos reencontrando nuevamente el día jueves 29 para cerrar con éxito este gran diploma de especialización profesional. Y bien, ingeniero Jorge, estamos en contacto. Ya nos vemos el día jueves. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Bien, estimados participantes, de igual manera agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes una vez más en este módulo número 4 ya de este diploma de especialización profesional. Como comentamos al inicio, voy a compartir aquí la asistencia para que puedan registrar su participación el día de hoy. Recuerden que es bastante importante ya que puedan sumar puntos adicionales en su evaluación final, que va a ser el día jueves. Ya por interno he estado absolviendo algunas consultas con respecto a sus evaluaciones y aquí ya les voy a brindar mayor información. La evaluación final va a ser el día jueves 29. Ustedes van a poder desarrollarlo a través de un formulario justamente como el que están completando su asistencia. Ahí van a encontrar 10 preguntas con alternativas múltiples para que ustedes puedan desarrollar esta evaluación, la cual va a estar disponible durante 48 horas. Durante 48 horas ustedes van a poder desarrollar esta evaluación y van a contar con 3 intentos, ¿sí? Con 3 intentos, así que no hay excusa para que tengan una nota baja. De igual manera, ustedes cuentan con todos los materiales, todas las clases grabadas, así que van a poder salir muy exitosos de esta evaluación final. De igual manera, la nota más alta va a ser considerada su nota final y de igual manera vamos a ir sumando puntos con aquellos que han podido ya registrar su asistencia en el transcurso de estas clases. De igual manera, esta nota va a estar reflejada dentro de su constancia de estudios para aquellos que han podido ya acreditarse y han podido ya iniciar con su proceso de acreditación. Ya en esa constancia va a figurar la nota que ustedes van a obtener y también los temas que estamos tocando durante este diploma. Así que es importante, por favor, que puedan rendir su evaluación. Aquellos que ya han realizado su inversión para sus diplomas, de igual manera los invito a que puedan realizar esta evaluación, porque como lo comenté, es bastante importante para que ustedes puedan ver su nota dentro de su constancia. De igual manera, en el diploma que ustedes van a acceder, el cual lo van a poder descargar de nuestra plataforma, van a un código QR y un código numérico de validación que los va a redireccionar a nuestro sistema para que sus diplomas y sus documentos sean totalmente validados. En pantalla ustedes van a observar mi número personal de Lévate Perú para que puedan comunicarse conmigo. De igual manera está mi compañera Amy Arredondo como parte de nuestra área comercial para quien se ha estado comunicando con cada uno de ustedes con respecto al seguimiento de las clases y también para aquellos que ya deseen optar su acreditación. ¿De acuerdo? Aquí dejo unos minutos para que ustedes quizás puedan tomar nota, puedan comunicarse con nosotros y así poder iniciar con su proceso de acreditación. Es sin más por mi parte, ir nuevamente a la asistencia. En todo caso, si duda o consulta, estaríamos dando por terminada la clase del día de hoy. Los esperamos el día jueves en punto de 8 a 10 de la noche para poder cerrar este diploma de especialización profesional. Recuerden que ustedes deben sentirse orgullosos por continuar con nosotros en estas clases. Si bien es cierto, algunos nos han acompañado desde el inicio, han visto que hemos tenido bastante cantidad en sala, entonces ustedes han perseverado, han tenido el compromiso de continuar con ustedes mismos, ¿no? Para que puedan adquirir estos nuevos conocimientos. Así que siéntanse orgullosos de ello y ya los esperamos el día jueves para cerrar este diploma, ¿de acuerdo? Quienes ya han registrado su asistencia pueden retirarse de la sala sin ningún inconveniente. Aquellos que no tienen consultas, de igual manera, pueden retirarse de la sala y ya nos reencontramos el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Hasta entonces.